Hoy comenzamos una serie en la cual vamos a estar hablando respecto de la familia, respecto de la vida en familia. Vamos a estar compartiendo respecto de lo que significa ser y hacer familia. Porque en estos tiempos complejos que estamos viviendo, queridos hermanos, como país, como ciudad, como raza humana, los conceptos de familia, los conceptos de convivencia, los parámetros para vivir los unos con los otros son diversos. Son, de una u otra manera, creados a gusto del consumidor. Nos unimos unos con otros y vivimos de acuerdo a conforme lo que nos acomode más. Aún las iglesias hoy en día, muchas se forman con ese deseo de satisfacer una necesidad del corazón respecto de lo que cada uno cree que la Biblia dice, en vez de someterse a la palabra de Dios y poder formar comunidades que glorifiquen a Cristo, sometidas a la palabra del Señor. Pero hoy no quiero hablar particularmente de la iglesia, no quiero tampoco dirigirme personalmente a cada uno de ustedes, aunque sí vamos a tratar con cosas de nuestro corazón, sino que quisiera que pudiéramos tomar muy a pecho el título de esta serie de mensajes. Aprendamos a vivir juntos. Y cuando digo aprendamos a vivir juntos, insisto en esto, no estoy hablando solamente de la comunidad iglesia, sino que aprender a vivir juntos como familia. Y yo pensaba, mientras hace algunos meses el Señor ha venido inquietando mi corazón con este tema, lo conversé con los varones el día martes después de la reunión de oración, y les decía a ellos, lo más seguro es que esta serie de mensajes inicie hablando del modelo de Dios para la familia. ¿Dónde está el modelo primigenio de Dios para la familia? Génesis capítulo 2. También en el capítulo 1 vemos ahí la aparición del hombre, pero en Génesis capítulo 2 vemos este modelo de Dios para la familia. Y decía, Señor, esta debería ser la manera más correcta de partir un mensaje en la cual hablamos del modelo de Dios para la familia. Pero no, gracias al Señor, Él también habló a mi corazón durante estos 3 días, y entiendo que, y también le pido al Señor me ayude a que ustedes puedan entender el mensaje de hoy, que la manera de partir este mensaje es poder decirle a las personas, a las familias de la tierra, que Dios quiere bendecirles. Es más, que Dios nos ha bendecido. Nosotros como creyentes, hijos del Señor, transformados por Dios, que experimentamos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, solemos resaltar esto de que el hombre, y yo soy uno de los primeros que levanta la mano al decirlo, esto de que el hombre ha caído y ha sido corrompido, la imagen de Dios en el hombre ha sido quebrada, y eso ha traído catástrofe a la humanidad. Resaltamos esa idea, otros radicalizan el punto de tal manera de hablar solamente de moralidad, pensando que la moralidad nos va a lograr, vamos a tratar o vamos a lograr algún favor de Dios. Otros se van al otro extremo en donde dicen que no importa la moral, que hay libertinaje, que Dios entiende las formas, las maneras, que son conceptos digamos, concesiones culturales las que están en la Biblia, entonces no es necesario regirse a todas. Yo no estoy de acuerdo con eso, claro que no, pero tampoco estoy de acuerdo con el otro extremo moralista. Entonces nos encontramos con la idea de este Dios que bendice a las familias. Está en Génesis capítulo 12, versículo 3, usted lo puede buscar ahí. Y a través de esta serie yo quisiera invitarles a reflexionar sobre las distintas problemáticas que enfrentan las familias comunes y corrientes. Y una familia común y corriente es una familia que tiene problemas, ¿sí? No es una familia perfecta, no es una familia que tiene todo lo que necesita, no es una familia que es capaz de superar todos los problemas por sus propias fuerzas, sino que una familia común y corriente es como la mía y como la suya. Y que por medio de esa reflexión, de acuerdo a las problemáticas que las familias tienen hoy en día, nosotros podamos encontrar en Cristo una solución esperanzadora. Y que
esta solución esperanzadora nazca del Evangelio. Nosotros estuvimos algunas semanas predicando el Evangelio de Jesucristo, desarrollando cada uno de los puntos esenciales de lo que es el Evangelio de Jesús, el mensaje de Dios para nuestra vida. Entonces, teniendo ese fondo, nosotros decimos hoy, con todas nuestras fuerzas, que no hay otro mensaje más que sea capaz de transformar la vida familiar, las familias del planeta Tierra, que el Evangelio de Jesús. No son los principios que encontramos en la Biblia los que transforman las familias. Quiero salirme un poco del molde en esto, queridos hermanos. Estoy introduciendo el mensaje, espero no extenderme mucho el día de hoy, pero no podemos nosotros cargar con la idea de que nuestra Biblia es un libro de autoayuda del último autor más conocido. No es un libro de autoayuda, sino que es un libro poderoso para nuestra vida. Al momento de leerlo, sin duda nos produce que podamos autoayudarnos. Sí, eso es una realidad. Pero cuando leemos la Biblia, no es que nosotros examinamos la vida de las personas y decimos, ¿qué problema tienes tú? No, yo tengo este problema con mi marido. Ya mira, la Biblia dice que si tú haces esto y esto otro, es mucho más que eso, hermano. Porque si Cristo no está en eso, no va a pasar nada, va a ser simplemente una estructura moral, una regla que simplemente me va a permitir tener un poco de satisfacción durante un tiempo, porque la palabra de Dios, las leyes de Dios bendicen incluso a las personas que no creen en Jesucristo. Eso es algo que no podemos negar, ¿ya? Yo no estoy negando esa realidad. Pero si nosotros somos cristianos verdaderos, que amamos a Dios con todo nuestro corazón, que estamos en ese proceso de santificación, debemos entender que hemos sido llamados no a mostrar un modelo de autoayuda, para que, tiene problemas, vamos a mejorar el problema con una idea bíblica. O vamos a visitar, como lo digo siempre, al enfermo y lo vamos a leer en un salmo para que de una u otra manera se consuele su corazón. Prediquemos a Cristo. Hablemos de Cristo. Si queremos ver familias transformadas por el poder del Espíritu Santo, déjese de autoayuda. Termine con no es que tú tenés que hacer esto. Hable de Jesús. Comparta a Jesús. Dígale a las familias que están con usted, a su familia, necesitamos tener un encuentro con Cristo real y poderoso. Y recién ahí comenzar a aplicar principios divinos sobre nosotros. Es algo que yo creo personalmente. Lo he escuchado en otros, muy pocos, pero yo lo creo y siempre lo he creído así. La transformación familiar, la transformación de todas las familias de la tierra parte en esa palabra que dice bendición. Y hoy un poquito vamos a hablar de eso. Quiero, como decía, introducirles esta serie hablando sobre la obra de Dios en las familias de las naciones de la tierra. Por eso les decía que no quería hablar inmediatamente del modelo familiar, que hoy en día se ha transformado casi en un modelo tiránico. Y cuando digo tiránico no es porque no esté de acuerdo con él, todo lo contrario. Soy un hombre que cree en el matrimonio solo entre la mujer y el hombre, entre el hombre y la mujer. Pero la iglesia ha tratado de imponer un modelo sin entender que Dios quiere bendecir a través de ese modelo. Simplemente queremos de una u otra manera que el mundo se adapte a nuestro pensamiento y somos felices. Y no, punto, ya, no hay ley de matrimonio homosexual, entonces somos felices. Pero ¿qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con las personas que quedan con sus necesidades? ¿Somos capaces de decirle no solamente Dios hizo hombre y mujer, así que no existe el matrimonio entre un hombre y entre una mujer? ¿O somos capaces de decirles también que Dios quiere bendecir las familias de la tierra? Porque eso es lo que dice mi Biblia, no sé si es lo que dice la suya. No solo es imponer una carga sobre aquellos que luchan con su pecado. Pecado quizás más visible que el nuestro, nada más. Pecado quizás más visible que el nuestro nada más, sino que es también poder decirle, sí, Dios es un Dios de orden, amén. Dios es un Dios que tiene normas, que tiene estatutos, que tiene reglas, mandatos que transforman nuestra vida, es así. Pero esos mandatos, esas normas que al hombre caído le parecen tiránicas, que le parecen opresoras, la Biblia dice en Génesis 12:3 que son para bendecir a todas las familias de la tierra. Así dice la palabra del Señor. Por eso es muy importante
que hoy nosotros nos podamos empapar de cómo este modelo, cómo Dios hacia la familia de todo el mundo quiere poder restaurar su diseño y quiere poder obrar en nosotros y que nosotros podamos vivir. Está además la pregunta, pero ¿cuántos de nosotros hemos vivido nuestra vida familiar a nuestro gusto? ¿Cuántos de nosotros hemos formado familia a nuestro gusto y hemos hecho familia a nuestro gusto de acuerdo a nuestras normas e incluso de acuerdo a nuestra propia interpretación egoísta de lo que las Escrituras nos dicen? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es dura. ¿Quién la podrá comer? Pero Dios nos llama a cada uno de nosotros a tener esperanza de que Dios bendice las familias de toda la tierra. Recuerden lo que el Señor Jesucristo nos dijo en los evangelios, que su carga era ligera y su yugo era fácil. Nunca nos olvidemos de eso, queridos hermanos. Dios quiere bendecir a las familias de la tierra. Entonces leamos Génesis capítulo 12, versículo 3. Y quiero quedarme con la segunda parte de este versículo. Vamos a leerlo completo, pero la predicación hoy va a estar en la segunda parte de este versículo. Dice así: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Dios está estableciendo un pacto con Abraham. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo dicen una vez más conmigo: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es cortito, una vez más. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. A ver, ¿con qué nos encontramos en este texto en Génesis 12? Nos encontramos con un Abraham, no con un Abraham, sino que aún era un Abraham, en donde Dios está llamándolo a que salga de la casa de su padre. Quisiera, nada más que para poder tener un contexto claro, pudiéramos leer los versículos 27 al 32 de Génesis capítulo 11. Dice así la palabra del Señor: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot, y murió Harán antes de que su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres, y el nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. ¿Qué vemos acá? Vemos una familia, ¿sí? Una conformación familiar. Quiero inmediatamente decir que el concepto de familia del Antiguo Testamento, particularmente de estas tribus, es muy distinto al que nosotros hoy tenemos. El concepto de familia, de clan, de tribu, eran grupos familiares de varios parientes, en los cuales ellos tenían sus propias normas, sus propias costumbres, sin duda como se da en nosotros hoy en grupos más pequeños. Ya quiero rescatar parte de esas características. El tema es que vemos a un Abraham inserto en un grupo de personas. Vemos a un Abraham inserto en una familia en la casa de su padre. Vemos a un Abraham inserto en un contexto en el cual nos dice que hay personas que se unen para hacer cosas. Tienen cosas en común, tienen incluso dioses, porque sirven a otros dioses. Y esa es nuestra realidad hoy también. Cada familia tiene sus costumbres, sus formas, sus maneras. Entonces, en esta idea de lo que es la familia, y vemos a un Abraham inserto en una familia, nos encontramos con el llamado que Dios le hace a Abraham en el versículo 1 en adelante del capítulo 12, en donde dice la palabra del Señor:
Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí en donde tenemos entonces en la mentalidad del escritor bíblico inspirado por el Espíritu Santo, cuál es la idea de familia que él tiene cuando el Señor está diciéndole que él va a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Que era una familia para Abraham? Para Abraham, la familia de Abraham era un grupo de parientes, incluido su padre, sus hermanos, sobrinos y quizás otro grupo un poco más grande de lo que hoy nosotros concebimos como familia. Esposo, esposa, hijos si es que los hay. Ahora, estoy siendo súper tradicional en esto porque los modelos de familia hoy en día son diversos. Y nuestra sociedad comienza a probar cualquier cosa. Nosotros tenemos que ser valientes y atrevernos a afirmar que Dios tiene un modelo para la familia. Y es un modelo para todas las familias y por eso parto desde acá. Porque el texto dice que Él va a bendecir a todas las familias de la tierra. Dios no dice, si ustedes quieren yo los voy a bendecir. Dios no dice, si ustedes me permiten yo los voy a bendecir. Dios no dice, si aceptan mis parámetros yo voy a permitir que ustedes se bendigan por medio de mi ley. No, Dios dice, y serán benditas todas las familias de la tierra. Él es Dios, no nos olvidemos de esto. No es un maestro ni un gurú, sino que es Dios, creador del cielo y de la tierra. Capaz, como cantábamos, de decirle a los vientos que se detengan y estos se detienen. Ese es el contexto en el cual estamos. Un contexto de familia, un contexto de costumbres. Quiero que guardemos muchas ideas, costumbres, formas, cosas que nos unen, lazos que nos hacen tener algo en común. El clan, la tribu, era como el núcleo más pequeño en la mente de estas tribus de las cuales estamos hablando, particularmente en el caso de Abraham y su familia. Pero el texto que nosotros leímos, queridos hermanos, tiene 3 partes muy importantes que quisiera que pudiéramos reflexionar juntos el día de hoy. Y las 3 partes seguramente usted las puede encontrar, al igual que yo, de manera bastante fácil y evidente en el texto. La primera nos dice y nos habla de una bendición, ¿sí? Y serán benditas en ti. ¿A quién le está hablando Dios? A Abraham. Muy bien. La segunda parte del texto nos dice que ¿quiénes serán benditas? Todas las familias. Quedémonos ahí. Todas las familias. Porque yo puedo estar en mi discurso o en mi exposición y decir, y Dios bendecirá a todas las familias. Pero Dios agrega, inspira otra palabra y dice, ¿de dónde? De la tierra. Entonces tenemos 3 elementos importantes de este texto muy cortito. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hablemos un poquito de esto entonces, pues mi hermano, expongamos la palabra del Señor. Sabe que algo que oré, pero no le pedí al Señor que pudiera usar mi vida en esta mañana. Si bien lo estaba haciendo, si bien lo hice en mi casa, si bien seguramente usted lo estaba haciendo, pero acompáñeme en una oración antes de comenzar a exponer el texto, ¿le parece? Señor, te damos gracias en esta mañana. Quiero pedirte, Dios Todopoderoso, que esta exposición de tu palabra pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas, para quienes nos visitan, Señor. Que tú puedas hablar a sus corazones, Señor. Espíritu Santo, Dios maravilloso que has hecho habitación en nuestra vida, queremos rogarte que tú puedas trabajar en nuestros corazones, en nuestras mentes, en todo nuestro ser, Señor, para que así podamos entender cómo, Señor, nuestra familia está en tu plan, Señor. Tú tienes un plan, nosotros estamos en el plan de Dios, Señor, y eso queremos, Dios mío, enfatizar en esta mañana y ver a través de este texto hermoso, Señor, cómo tú, Señor, no simplemente quieres dar modelos, sino que tus modelos son para bendición
de todas las familias de la tierra. Te pedimos esto y que tú puedas usar, Señor, este vaso frágil e inútil, Señor, Dios, para poder ser un canal de bendición para estos tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. El texto entonces nos dice, y ya más dirigido a nosotros, porque ustedes habrán leído conmigo que gran parte, o por lo menos los dos primeros versículos y gran parte del versículo 3 tiene relación con un pacto que Dios hace con Abraham de manera específica, no con toda la tierra, aunque sí Él está haciendo un pacto con toda la tierra y está bendiciendo a toda la tierra, pero es un diálogo entre Dios y Abraham. Pero en esta parte del texto hay una dirección hacia nosotros. Y no es ninguna novedad que Dios bendice. Eso no es una revelación especial, no bajó un ángel, me lo dijo, tampoco nada que ha pasado extraño. Dios bendice. Amén. Incluso bendice a aquellos que no queremos que Dios bendiga. Dios obra, la lluvia cae sobre justos e injustos. Así dice la palabra del Señor. Entonces, al no ser ninguna novedad, nosotros también creemos que Dios nos ha bendecido. Yo lo creo así. Pero para poder comprender en profundidad de qué se trata bendición y la bendición de Dios que recibimos a causa de Abraham, tenemos que ir a la palabra. Y qué mejor texto que veamos las palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 8. Porque la palabra bendición, bendecir, es una palabra que tiene muchos significados. Es más, estoy más que seguro que de los que estamos acá, todos tenemos un concepto diferente de bendición. Pero para poder entender esta bendición de la cual Dios habla en Abraham, en la simiente de Abraham, tenemos que ver cuál es el énfasis que Dios inspira a Pablo a hablarle a los Gálatas. Y dice así, Gálatas 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Clarito el texto. Entonces, cuando la Biblia dice, ¿cómo dice Génesis? Lo tengo acá, no se preocupe. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estoy leyendo Génesis 12. Y en Gálatas 3.8 estaba el texto. Usted leyó conmigo, ¿cierto? Decía, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, la buena noticia, el evangelio, a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cuál es la bendición? Ya, pues hermano, usted sabe que a mí me gusta de repente hacerlos participar. Tiene que fluir así, pero con gozo, con alegría. ¿O se está imaginando el auto 0 kilómetros? No, pues. La salvación, el evangelio, la promesa. Seamos más específicos con el texto. La justificación por la fe. Bendición de Dios para nuestra vida. Cuando el texto dice y habla a todas las naciones, Dios le está diciendo a todas las naciones que está la oportunidad efectiva de que podamos ser justificados por la fe. Y eso es una bendición. Y no hay bendición más grande para la vida del ser humano. Y no hay bendición más grande y no hay fruto como la bendición de ser justificados por la fe, y ya hablamos harto de esto del Evangelio y lo que significa eso, que pueda dar otras bendiciones, porque eso no lo voy a negar, claro que no, que pueda dar otras bendiciones, pero esta es la bendición principal, esencial, en la cual todas las familias de la tierra se ven bendecidas. Quiero enfatizar esta idea. No hay bendición más grande que el ser justificados por Dios por medio de la fe.
y ya lo anuncié con todas mis fuerzas. Sin esta bendición, ninguna otra aspiración del Evangelio nos puede, que el Evangelio nos pueda provocar, es posible. Quiero que me entienda cuando digo eso. Cuando usted escuche el Evangelio en una calle, aunque a veces las predicaciones en la calle, más que darnos esperanza, nos producen rechazo. Pero cuando uno escucha el Evangelio produce muchas aspiraciones en el corazón del ser humano. Porque el corazón del hombre es engañoso. Se producen muchas aspiraciones de ganancia, aspiraciones de soluciones familiares en distintas áreas, aspiraciones de trabajo, aspiraciones de prosperidad económica, aspiraciones de sanidad física, aspiraciones de sanidad mental, aspiraciones de sanidad emocional. Se producen muchas aspiraciones, pero ninguna de esas aspiraciones es posible, ninguna de esas aspiraciones tiene sentido si no somos justificados por la fe. Si no, somos salvos por Cristo. No hay sentido. La bendición de la cual nacen todas las demás es el Evangelio de Jesucristo. Ya, pastor, va a seguir hablando del Evangelio. Ojalá no. Dios quiera que cada domingo sigamos repitiendo el Evangelio de Jesucristo e insistiendo en esta verdad. Entonces, si usted está pensando, serie familia, ¿a qué se refiere con esto? Si usted quiere una familia bendecida, si usted quiere que su familia cambie, si usted quiere ver transformación, quiere recibir esa bendición de lo alto, entonces crea en el Evangelio de Jesucristo y ríndase a Cristo con todo su ser. Y tenemos que aprender lo que es rendirse a Cristo. ¿Por qué hablamos de Cristo? Claramente Pablo está hablando de la simiente de Abraham, de este Mesías que vendría y que nacería, de esa genealogía en la historia. Es importante conocer la genealogía, ver la historia de Israel para entender cómo Dios se glorificó en Cristo Jesús, para darnos esperanza hoy y siempre a todas las generaciones. Ahora bien, Cristo es lo principal. Si Cristo no está, nada sirve. Usted más puede sacar principios del Evangelio y tener una vida muy próspera. Es más, puede que tenga más cosas de las que cualquiera de los que están acá tengan. Estoy jugándomela con esto porque usted quizás va a salir listo, la hago así. No se trata de eso. Quiero que Cristo sea el centro de su corazón. El tema es que nosotros no podemos negar que la justificación por la fe, el ser salvos por Jesús, el encontrarnos con Cristo, sí produce bendición sobre la vida de las personas. Produce otras bendiciones, y es aquí donde quisiera que nosotros ampliáramos nuestro concepto de bendición. ¿Qué bendiciones tienen todos los justificados por Dios? ¿Qué opciones ciertísimas tienen aquellos a los cuales Dios ha salvado? Es posible, y más que posible, es efectivo, que la obra de Jesús bendice las vidas, transforma las vidas, bendice las vidas al transformarlas. Amén. No se distraigan, hermanos, pónganme atención acá. Dios bendice las familias. Dios obra en las personas. Luego vamos a entender algunos conceptos de familia. Pero cuando hablamos de bendición, hablamos de esta bendición más grande que es la justificación por la fe, el ser salvos por Cristo, pero eso produce algo en usted. Y sin duda son bendiciones. Por eso, a medida que vayamos desarrollando esta serie de mensajes, vamos a ir conociendo, vamos a ir exponiendo y reflexionando juntos cuáles son esas bendiciones para las familias de toda la tierra. Y cómo la justificación por la fe, cómo la salvación nos da medios por los cuales vamos a tener familias bendecidas. Sin duda va a ser así. Pero debemos sacar algunos conceptos de nuestra cabeza y Dios tiene que reemplazarlos por los conceptos que están en la Escritura. Por eso replanteémonos cuando hablamos de bendición. La otra parte del texto dice todas las familias. Dios obra en las familias. Yo lo creo así. En ti serán benditas todas las familias. Si seguimos avanzando con el texto.
La particularidad del uso de esta palabra me hace pensar en dos cosas. Primero, lo profundo de la acción de Dios. Y segundo, el efecto de la acción de Dios. Decimos entonces que Dios quiere bendecir y bendice a las familias de la tierra. ¿Amén? Y cuando hablamos de familia nos preguntamos entonces, ¿y qué es una familia? No vamos a hablar particularmente de eso el día de hoy. Solamente decir que en el concepto familia que está en la mente del escritor del libro de Génesis, en la idea inspirada por Dios, ¿qué concepto rescatamos de familia? Rescatamos unidad. Rescatamos que hay vínculos, cosas en común. Cuando hablamos de familia, nos referimos a que no hay barreras, y eso está diciendo el texto, no hay barreras que la bendición de Dios no pueda saltar, ni sobrepasar, ni derribar. ¿Se entiende, cierto? Cuando hablábamos de la historia de Abraham, de sus cosas ahí con su padre, sabemos que cada familia tiene modelos, tiene formas de hacer las cosas. ¿O usted en su familia no es así? Usted tiene códigos con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos. Tenemos códigos. Déjeme decirle que en la transformación de Dios, la obra de Dios, la bendición de Dios es tan poderosa que transforma esos códigos, derriba esos códigos, es capaz de traspasar de esa forma. Por eso familia. Por eso es importante entender el concepto de familia. ¿Hasta dónde Dios puede obrar en un núcleo tan particular como una familia? En donde hay cosas tan arraigadas. Dios dice, y serán benditas todas las familias. Por lo tanto, en eso tan arraigado, tan particular, tan personal, Dios trabaja, Él interfiere y hace como quiere. Y eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón. Esa justificación por la fe entra. Nos preguntamos, pero pastor, ¿será en todos los miembros de la familia? Puede que no. Pero un miembro transformado por el Espíritu Santo es capaz de afectar a los demás de manera negativa, desde la perspectiva de ellos, de manera negativa o de manera positiva. Recuerde que la palabra del Señor dice que entre padres e hijos habrían batallas. Serían puestos unos en otros en contra. ¡Oh, qué terrible! Dios viene a dividir las familias. Es por causa del Evangelio. Es porque Dios transforma y el Evangelio tiene poder. Afecta a la familia. Ese es el tema y por eso hago énfasis en esta idea de la familia. Dios transforma personas. Eso es lo que hace. Él salva personas individuales. Pero esas personas individuales, personales, son entes, son medios por los cuales Dios también transforma el contexto más cercano, que es la familia. Y ahí cada uno sin duda quizás está dibujando su idea de familia. El énfasis de la palabra familia entonces está en el vínculo que existe entre esas personas que conforman la familia. Y cuando dice todas, hablamos de la diversidad de formas y de estilos. No hay formas, no hay maneras que se resistan a la obra del Espíritu Santo por medio del Evangelio de Jesús. Tenemos que entenderlo. Tenemos que predicar el Evangelio. Dios bendice a través de la muerte de Jesucristo a todas las familias de la tierra. El Evangelio tiene que ser predicado, es capaz de romper esas barreras. La bendición entra a todas las familias de la tierra. Es un mensaje de esperanza para nosotros que estamos ávidos, necesitados de poder compartir el Evangelio de Jesús. La palabra del Señor dice en Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un texto muchas veces mal utilizado, dándole falsa esperanza a una persona. Tú creíste, no importa, tu familia es salva. No es así. Entendamos el énfasis del texto. El énfasis del texto es que el apóstol, en este caso Pablo y Silas, están convencidos de que la transformación del carcelero va a afectar a su familia. Están convencidos de que el cambio del carcelero, de que la vida nueva del carcelero va a llegar a su familia y este carcelero va a compartir ese evangelio y el poder del Espíritu Santo va a hacer que él y toda su casa sean salvos. ¿Se entiende? Entonces vamos entendiendo el concepto de Dios de familia, de bendición hacia la familia, de salvación hacia la familia. Dios obra en las familias, obra en las personas de manera personal, pero quiere expandirse también en un contexto más cercano, más pequeño, la familia transformada por Dios. Él derriba cualquier
tipo de barrera, queridos hermanos. La acción de Dios en la vida de las personas transforma las relaciones que existen entre ellas. Al pensar en el concepto de familia de este texto que hemos leído, no nos encontramos con un concepto tradicional de familia al cual todos tenemos hoy, sino que hace referencia a las tribus, a las etnias, aún un poco más acotado a la casa del Padre. Pero el énfasis es la diversidad, como le decía hace unos minutos atrás. Debemos tomar este énfasis. Al pensar en familias, nos encontramos con personas, ustedes, yo también tengo mi familia, agrupados en algo en común. Pero Dios en Cristo redime esos lazos que están manchados. ¿Amén? Dios en Cristo redime esos lazos que están manchados a causa del pecado. No nos olvidemos, Cristo sigue siendo el centro del mensaje. ¿Amén? Porque cuando uno escucha esto, uno se empieza a imaginar, el pastor me va a dar algún tip práctico para arreglar el problema que tengo con mi familia, el pastor me va a dar quizá una pastillita con la cual yo voy a llegar a mi casa, la voy a anotar en mi cuaderno de anotaciones, el pastor dijo que yo hiciera esto y se va a arreglar el problema. Yo he dicho que sin Cristo no hay solución de problemas. Ahora, cuando Cristo venga a tu corazón, cuando Él transforme tu vida, te vas a dar cuenta que quizá el problema es mucho más que tu familia. Y van a haber cambios más profundos en tu vida y en la mía. La última parte del texto dice de la tierra. Y aquí quiero hablar del alcance de la bendición de Dios. Esta es la parte más cortita, pero creo que es la que motivó mi corazón para poder predicar esto con ustedes hoy, queridos hermanos. Hasta aquí el plan de Dios es bendecir a todas las familias. Su obra transformadora traspasa entonces barreras étnicas y sociales. No importa las costumbres que hay en una familia, no importa el tipo de lazos, no importa el ostracismo que existe entre las familias, que uno mire y diga, no, es que nadie puede entrar ahí. No, la Biblia dice, y bendeciré a todas las familias de la tierra. No importa eso. La bendición de Dios, que es la justificación por la fe, y esa justificación que produce cambios radicales en la vida de las personas, traspasa cualquier tipo de barrera étnica, social, de costumbre, de formas, de pecado, de corrupción, las traspasa. Familia, algo tan íntimo, tan interno, tan acotado, tan cerrado, Dios traspasa eso. La pregunta que nos hacemos entonces, ¿pero dónde? ¿En qué familias? ¿De qué lugar? ¿En qué espacio? ¿A quiénes? ¿A solo la familia de Israel? ¿A solo algunas cosas que nosotros tengamos en mente? No, la palabra del Señor dice a todas las familias de la tierra. Entonces nos encontramos a un Jesús comisionando, ¿sí? En Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sigue siendo el evangelio el centro del mensaje. ¿Lo ve usted como lo veo yo, cierto? Espero que sea así. En esta última parte de este texto, entonces nos volvemos a reiterar esta idea que el llamado es para todos. Hay un contexto macro. ¿Se fija que pasamos de lo pequeño a lo macro? ¿Se fija que pasamos de las familias en donde pensamos, Señor, pero quizás hay lugares en los cuales tú no vas a poder llegar o no vas a poder entrar porque son muy pequeños, son muy cerrados, son círculos muy cerrados, costumbres, tribus de toda lengua y nación en las cuales tienen su manera de ver las cosas y tú no vas a poder entrar ahí? No, tu bendición va a entrar en ese lugar. Ahora, ¿cuánto alcanza? ¿Hasta dónde llega? Toda la tierra. El poder de Dios, toda la tierra. ¿Y por qué es importante hacer énfasis en eso el día de hoy? Porque por eso es que nosotros nos sentimos con la libertad de compartir el modelo de Dios para la familia, aprender a vivir juntos de acuerdo a cómo Dios nos enseña, porque Dios ha dicho que Él bendecirá a todas las familias de la tierra. Entonces empezamos los más teólogos. Pero pastor, quizás son las familias elegidas, quizás son, tenemos que ver, quizás es solo a la iglesia. Saquémonos las barreras.
La Biblia dice a todas las familias de la tierra, propongámonos ser de bendición a todas las familias. Si usted es una familia que sigue a Jesucristo, propóngase bendecir a otras familias. Y cuando digo bendecir, no estoy solamente hablando ni pensando, aunque en la conferencia en la que estuve se hizo mucho énfasis a la misiología y al poder como iglesia trabajar sin duda para poder ayudar a aquellos que sufren de acuerdo a sus necesidades específicas que muchas veces no tienen nada que ver con la espiritualidad. Yo sí quiero hacer énfasis en esta mañana de que nuestra bandera de batalla tiene que ser el Evangelio de Jesucristo en toda la tierra. Tiene que ser, es el mensaje, tiene que ser ese el regalo, tiene que ser esa la fuente de donde nace nuestro querer ir a los demás. Por eso es que nosotros sentimos y nos sentimos con la libertad de poder compartir este mensaje con todo el mundo. Por eso es que nosotros lo podemos hablar aquí en Chile, y lo podemos hablar también en el Perú, y lo podemos hablar también en Bolivia, lo podemos hablar también en muchos lugares de la tierra. ¿Me entiende, cierto? ¿Está conmigo en eso? Quisiera que nosotros pudiéramos abrazar esta verdad del Evangelio. Quisiera que nosotros pudiéramos sentirnos en esa libertad. Nosotros podemos ver claramente el poder de Dios transformando personas, su entorno más cercano. Ahí es donde más difícil es llegar. Pero también vemos una bendición extendida a toda la tierra, una bendición macro, una promesa. Hay un alcance mucho mayor de lo que nos podemos imaginar. Amén. Yo lo creo así con todo mi corazón. Por eso evangelizamos. Por esto hacemos extensivo el llamado a toda la tierra respecto de la bendición de vivir bajo el modelo de Dios. Por eso es que nos sentimos en esa libertad. Nos sentimos en la libertad de decirle a todo el mundo que el modelo de Dios bendice a todas las familias de la tierra. Particularmente quienes pueden disfrutar de esa bendición. ¿Quiénes son? Los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se han rendido al Evangelio de Jesucristo y le han entregado sus vidas a Jesús. ¿Puede una familia no creyente verse beneficiada por el Evangelio o por un principio divino? Claro que sí. Pero ese no es el fin del Evangelio. A través de eso, usted no va a conquistar a nadie. Y quiero ser enfático en esto porque ya estoy terminando. De hecho, tengo mi conclusión acá para que podamos compartir la cena del Señor. Pero quiero ser enfático y usted espero que esté conmigo en esto. La Biblia decía entonces y dice que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dijimos que la bendición, ¿cuál era? Jesucristo. ¡Aleluya! Bien, mi hermano William, así fuerte. Jesucristo, la justificación por la fe, decía mi hermano Claudio. Así es. Entonces, partimos de eso. No se engañe. No va a ser a través de un principio bíblico por el cual usted va a lograr un cambio en su familia. No va a ser a través de un modelo que usted puede encontrar ahí. Mira, David lo hizo así, mira, Pablo lo hizo así. No, no, no. ¿Puede que le resulte? Sí, puede que le resulte. Pero va a durar nada. Nada. Los efectos van a ser ínfimos, si es que tiene efectos. Va a ser tanto como caer en un pecado, el placer de disfrutar el pecado y al otro día abrir los ojos y decir, ¿qué cosa hice? Así tal cual es la bendición cuando nosotros no estamos con nuestro corazón puesto en Cristo Jesús. Entonces yo les hago este llamado, queridos hermanos. Cuando pensemos en la bendición de Dios a todas las familias de la tierra, pensemos en el Evangelio de Jesucristo, en la justificación por la fe. Es la única manera en que todas las familias de la tierra puedan realmente experimentar transformación. Y como nosotros lo sabemos así, por eso nos sentimos en la libertad de compartir y expresar un modelo de Dios para la familia. Nos sentimos en la libertad y empoderados en esto de poder compartir un modelo de Dios para las familias cristianas. Nos sentimos motivados, estimulados
a poder decirle a las personas que no creen en Jesucristo, que se burlan de nuestra manera de ver la vida, que se burlan si nosotros afirmamos el matrimonio tradicional, como se le llama, que se burlan si nosotros, cuando vemos quizás parejas jóvenes, insistimos en disipularles y ayudarles, déjalos que hagan su vida solos. No, nosotros creemos que hay bendición. No solamente respetar un modelo por respetar un modelo, creemos que hay bendición. Amén. Yo lo creo así y yo lo invito con todo mi corazón a que usted se pueda rendir a Cristo y que podamos creer que Dios quiere bendecirnos. Dios en Cristo nos ha bendecido, su bendición nos ha alcanzado. Esta bendición de ser justificados por la fe debe siempre conducirnos a experimentar lo que implica ser justificado a causa de las obras, de los frutos de Cristo en nuestra vida, por vivir bajo sus ordenanzas. Hay una respuesta de Dios para nuestra sociedad posmoderna que le desprecia y le dice que no quiere vivir bajo su modelo. Hay una respuesta de Dios en donde Él le dice, yo quiero bendecirles. Yo quiero bendecirles. Dios nos ayude a revisar este concepto, a enseñarlo bien, a trabajarlo, a masticarlo, para que usted y yo entendamos realmente qué significa ser bendecido por Dios. Si usted tiene todo, permítame decirlo así, si usted tiene todo, imagínese todo, cierre sus ojos en este momento, junto conmigo, e imagínese todo. ¿Se lo imaginó? Yo ya me lo estoy imaginando ya. Si no está Cristo, de nada sirve. Pero pastor, mire, yo tengo esto y esto, pero mi vida no es conforme a la voluntad de Dios. Discúlpame. Pero no hay bendición ahí. Pero Dios igual me bendice. ¿Eres rebelde? ¿Eres rebelde? Dios igual me bendice vos, pastor. Él tiene misericordia conmigo, así que perdóname. Eso no es bendición. Misericordia. No juguemos con Dios. Es un tema que siempre lo repito. Disfrutemos de esto. Dios ha querido bendecir a todas las familias de la tierra. Por eso que el título del mensaje es Tu familia en el plan de Dios. Tu familia sí está y puede estar inserta en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque hay una promesa de esperanza para ti. El tema es que nosotros vayamos conociendo ese plan de Dios para la vida familiar. Amén. Queridos hermanos, puede que durante estos, no sé, quizás van a ser meses, semanas, no lo sé, nos vayamos encontrando con cosas que nos van a desafiar, con cosas que están muy olvidadas de los púlpitos. Puede que lo que usted menos escuche acá sea algo que usted esté esperando, pero créame, vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar de su obra en la vida familiar. Vamos a hablar de cómo debería una familia cristiana reflejar en cada una de sus relaciones la justificación por la fe. De eso vamos a hablar. ¿Por qué? Porque nos sentimos en plena libertad y puedo salir a gritarle a la calle. Lamentablemente el mundo malentiende el concepto de bendición, entonces por eso no puedo salir y llegar y gritarlo, porque yo les digo, Dios dice en su palabra que todas las familias de la tierra serán benditas. ¿Y qué se van a imaginar? Cualquier cosa menos la justificación por la fe. Por eso que debemos avanzar y crecer. Queridos hermanos, Dios entrega un mensaje que es para todo el pueblo, para todo pueblo y nación. La esperanza del mensaje no emana de lo correcto de los mandatos de Dios para el hombre. Permítame terminar con esto y les ruego su última atención. ¿Ya? ¿Estamos acá? Que nada nos distraiga. Nada más termino con esto. Dios entrega su mensaje para todo pueblo y nación. La esperanza de ese mensaje no emana de lo correcto de los mandatos de Dios para el hombre, sino que emana de la imposibilidad que el hombre tiene de cumplirlo. ¿Por qué? Porque así podemos encontrar en Cristo poder para experimentar la bendición de la redención.
El poder del mensaje o la bendición del mensaje no emana de sentarnos, no me van a ver en el video, no importa, de sentarnos a conversar con alguien y contarle qué problema estás pasando. No, estoy pasando un problema matrimonial. Bueno, mira, la Biblia dice que si tú haces esto, uy, qué correcto el mandamiento de Dios, qué justo, qué santo el mandamiento de Dios, qué bueno. De ahí no emana la bendición de Dios. No emana de que los mandamientos sean buenos, santos y correctos. Qué bueno es hacer esto, es lo más justo. Cualquier persona en el planeta Tierra, yo ya lo conversaba evangelizando, le pregunto, dime si no son correctos los mandamientos de Dios. Me dicen, sí, la verdad es que sí, son beneficiosos para la vida del ser humano. ¿O no es así? Ya, pues dígame, amén. Es así, ¿cierto? Pero la bendición a todas las familias de la tierra, que está en Génesis 12:3, no emana de lo correcto de los mandamientos, no emana de lo justo de la ley, sino que emana de lo imposible que es para nosotros cumplirla. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos lleva a encontrarnos con Jesucristo. Y encontrar poder para llevar a la práctica estos mandamientos y ordenanzas que van a bendecir a todas las familias de la tierra. Ese es el mensaje. Ese es el centro de la vida cristiana. Esa es la esperanza de nosotros, los cristianos evangélicos, protestantes. Creemos que es así. Entonces yo hermanos, les motivo en esta mañana. Váyase contento a su casa, esperanzado, y acuérdese, Señor, tu palabra dice que en Abraham, por medio de la fe, acuérdese de Gálatas 3:8, serán benditas todas las familias de la tierra. Pero esa bendición, Señor, es la justificación por la fe. Quiero conocerte, quiero experimentarte en mi vida, quiero saber qué quieres tú para mí, para yo vivir vida de bendición. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pongámonos de pie y oremos a nuestro Dios Todopoderoso en esta mañana.